Puedes presentar la evidencia del curso básico de PHP, también un curso muy interesante. En primer lugar, pues, ¿qué es PHP? Es un lenguaje de programación que puede hacer muchas cosas. Evalúa datos de formularios enviados desde un navegador, construye contenido web a medida para el navegador, tiene la capacidad de hablarle o comunicarse con una base de datos. Incluso puede enviar y recibir cookies, que son pequeños paquetes de datos que el navegador usa para recordar cosas, como por ejemplo si hacen un registro como el que hicimos en codecademy.com, eso pues se encarga de hacer ello también. ¿Por qué aprender PHP? Nos aparece allí. Eh, Se dice que muchas cosas que hacen PHP se pueden hacer con JavaScript, pero nos dicen que el conocimiento de JavaScript puede ser limitado porque generalmente se ejecuta en el navegador o en el cliente. Eso significa que solo sabe lo que pasa en tu navegador, además de cualquier otra información que obtenga los sitios web con los que nos podemos conectar. Por otra parte, PHP se ejecuta en la misma computadora que el sitio web que se está visitando, o sea, es el servidor. Esto significa que tiene la capacidad de tener acceso a toda la información y los archivos que hayan en esa máquina y permite construir páginas HTML a medida para enviar a tu navegador, administrar cookies y ejecutar tareas o calcular datos de ese sitio web. Por eso es un programa muy importantísimo y muy completo. Vamos a ver un poco sobre el título y la estructura en HT, en PHP. Vemos entonces que es muy parecido al HTML. Vemos en lo mismo el tipo de documento, eh, el encabezado, el título, es prácticamente idéntico al, al, al HTML. PHP y HTML, entonces, como ya lo dijimos, el código PHP puede escribirse directamente en el HTML, de esta forma, como lo vimos. Entonces, es idéntico, la diferencia es que ya pues en cuanto a la escritura, pues ya se usan unas etiquetas un poco diferentes, como esta que es la que abre PHP y pues cierra, es como lo que identifica, pero básicamente tienen mucha similitud. En cuanto a los encabezados, es lo mismo, tiene el nombre eh, y pues se escriben con los diferentes tamaños de letra también, tiene su título, es prácticamente idéntico. El uso de strings o cadenas, que es pues frases, como podemos decirlo. Aquí dice que una cadena es una palabra o frase entre citas, así como se escribe acá. Eh, Aquí mediante el operador de concatenación se pueden usar varias cadenas, que es como lo que usamos aquí, separados por puntos y comillas. Se pueden usar varias cadenas y es como pues vemos que aparece en pantalla. Eh, Vimos también la parte de la pues aritmética. Aparte de mostrar las cadenas, pues se pueden hacer operaciones matemáticas. Es relativamente muy sencillo, muy fácil. Aquí está pues el ejemplo, el mismo procedimiento de abrir, cerrar las etiquetas y pues conocer las operaciones. El PHP pues usa como para el cierre. Siempre va a ir el punto y coma al final de cada orden que se le dé al programa como tal, que es algo importantísimo. Se usa la función hecho para pues mostrar en pantalla. El uso de variables también. Vemos que una variable puede almacenar una cadena o un número y le da a esa cadena o número un nombre que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Esto pues ya lo hemos trabajado en otros lenguajes como C++. Vemos que siempre pues se va a utilizar el signo pesos antes de la variable. Se le coloca pues un nombre a la variable y se le da el valor a la variable como tal y ya luego pues se jugará con todo eso. El punto y coma, como lo vimos, pues todas las líneas de código PHP terminan en punto y coma.
porque pues PHP requiere punto y coma en cada sentencia, que es la unidad más corta de un código independiente. El punto y coma como que determina dónde termina el código. Los comentarios se pueden hacer usando las dos barras, como lo vemos aquí en el ejemplo. Eh, Aquí hay pues algo que se está imprimiendo en pantalla y hay un comentario pues que ese nunca va a aparecer en pantalla. Y se escriben las dos barras para aclararlo, se puede hacer dicho comentario. Aquí pues ya está la página un poco más avanzada, mm, ya un poco más completa. Vemos lo mismo el asunto de las imágenes eh, y pues letras, perdón, escritura, que es lo que pues aparece aquí, lo mismo, etiquetas, el tipo de, eh, el tamaño de la letra y todo ello como tal. Aquí pues se pone el link para la imagen y se usa link también para el texto como aparece aquí resaltado y es como el mismo procedimiento que ya vimos pues anteriormente, no hay mucha diferencia. Otro punto importante es el asunto de los condicionales. Vemos aquí hay una variable, ya la podemos identificar por el signo pesos. Vemos un comentario, vemos el condicional if y nos dice que si la variable es mayor que 5, entonces se puede imprimir en pantalla, conseguirse un 10% de descuento. Como la variable aquí dice que es 7, o sea, es mayor que 5, cumple el condicional, entonces se imprime en pantalla el resultado. Ahora vamos a ver la otra parte del condicional que es el else, que habla de si la condición no se cumple. Entonces aquí dice que aquí esta variable artículos ítems que es igual a 2. Dice si es igual, es mayor que 5, entonces aparece conseguir 10% de descuento. Si no, si es menor, no cumple la condición, entonces él se automáticamente va a imprimir esta segunda lectura, que es la que obviamente pues nos aparece en pantalla. El condicional pues es como se ha venido trabajando en otros lenguajes, se abre y se cierra con los paréntesis y pues todo lo demás continúa de la misma manera. Eh, Aquí pues ya hay ya no con números sino condicionales con nombres y se aplica el mismo principio. Aquí ya pues para hacer la comparación se escriben dos iguales, que es como para comparar entre dos valores. Si cumple la condición pues se va a escribir nombre verdadero y si no pues se escribe la condición es falsa. En este caso como Camilo es diferente de Wilson, entonces se va al else dando a entender que la condición es falsa y es lo que va pues imprimir. Eso es como a grandes rasgos sobre el curso que se hizo, que parece la evidencia de que pues el curso se terminó completamente y pues se aprendió bastante al respecto. Está pues la cibergrafía de las imágenes que se tomaron.